Hay algo debajo del hielo. No es una metáfora. No es una teoría de conspiración. No es ciencia ficción. Es la conclusión a la que han llegado los mejores astrobiólogos, físicos y astrónomos del planeta después de décadas de datos, imágenes y análisis. Hay un océano líquido debajo de la superficie de Europa, la luna de Júpiter, y ese océano tiene más agua que todos los océanos de la Tierra combinados, y en algún lugar dentro de esa oscuridad helada, a presiones que aplastarían cualquier submarino conocido, en una negra absoluta que nunca ha sido tocada por la luz del sol, algo podría estar vivo. Lo que no te dicen es lo que tendría que sobrevivir para estar ahí. Lo que no te dicen es lo que tú tendrías que sobrevivir para encontrarlo. Desde la distancia, Europa es casi inquietantemente hermosa. Una esfera lisa, blanca, brillante, como una perla flotando en la oscuridad junto al coloso naranja de Júpiter. Su superficie refleja la luz solar con una pureza que ningún otro cuerpo del sistema solar puede igualar. No tiene cráteres profundos como la Luna, no tiene volcanes como Io, no tiene las cicatrices brutales que definen a la mayoría de los mundos que hemos fotografiado. Parece nueva, parece intacta, parece, de alguna forma perturbadora, demasiado perfecta. Y cuando las sondas Voyager la fotografiaron por primera vez en 1979, los científicos quedaron en silencio por un momento, porque esa superficie lisa y blanca estaba cruzada por líneas, cientos de líneas marrones y rojizas que se extendían por miles de kilómetros en todas direcciones, como si alguien hubiera tomado una esfera de porcelana blanca y la hubiera rayado con un cuchillo oxidado. Llamaron a esas líneas lineae, fracturas en el hielo, grietas que se abren y se cierran con las mareas generadas por la gravedad de Júpiter, y que cada cierto tiempo exhalan desde adentro material del océano que hay debajo. El interior de Europa está saliendo a la superficie, pero algo no está bien. Porque esas grietas no solo son hermosas desde lejos, son el primer indicio de que este mundo, aparentemente tranquilo, está bajo una tensión constante, brutal e invisible, y si estuvieras parado sobre su superficie, lo sentirías. El primer peligro empieza en el momento en que llegas. Europa orbita a Júpiter a una distancia de apenas 670.000 kilómetros. Para poner eso en perspectiva, la Luna está a 384.000 kilómetros de la Tierra. Europa está más cerca de Júpiter que nuestra propia Luna, de nosotros. Y Júpiter no es la Tierra. Júpiter es el planeta más masivo del sistema solar, con una gravedad y un campo magnético que hacen que todo lo que orbita cerca de él pague un precio. El precio que Europa paga se llama calentamiento por mareas. La gravedad de Júpiter estira y comprime el interior de Europa de forma continua, como si amasara una pelota de goma con manos invisibles. Esa fricción genera calor en el núcleo de la Luna. Ese calor es lo que mantiene el océano líquido bajo kilómetros de hielo, a pesar de que Europa está a 780 millones de kilómetros del Sol, y la temperatura de su superficie llega a 160 grados bajo cero. Pero ese mismo calentamiento crea algo más en la superficie. Caos. Las regiones llamadas terreno caótico, zonas donde el hielo se ha fracturado, desplazado, vuelto a congelar y fracturado de nuevo en ciclos que llevan millones de años. Bloques de hielo del tamaño de montañas que se mueven, rotan y colisionan impulsados por los movimientos del océano debajo. Caminando sobre la superficie de Europa, el suelo bajo tus pies no sería estable. Nunca. Las grietas se abren y se cierran. El hielo se hunde en algunas zonas y se eleva en otras. Es como caminar sobre una placa tectónica activa, pero hecha de hielo, a 160 grados bajo cero, sin atmósfera que te proteja, y con Júpiter ocupando una cuarta parte del cielo encima de ti. Pero aquí está el problema. Ni siquiera hemos llegado a la parte realmente peligrosa. La atmósfera de Europa es tan delgada que técnicamente apenas califica como tal.
Es una exosfera, una capa de moléculas tan dispersas que decir que Europa tiene atmósfera es casi un insulto a la palabra. La presión en su superficie es 100.000 millones de veces menor que la presión atmosférica en la Tierra. Sin traje, morirías de la misma forma que morirías en el vacío del espacio, porque a efectos prácticos, eso es lo que es. Tus pulmones se expandirían en el vacío. Tu sangre herviría. Tu cuerpo se inflaría. En segundos. Pero la atmósfera delgada no es el problema más urgente. El problema más urgente está cayendo sobre ti en este preciso momento. Júpiter bombardea a Europa con radiación. Su campo magnético atrapa electrones, protones y partículas de energía altísima y las lanza contra la superficie de la Luna a velocidades relativistas. La dosis de radiación en la superficie de Europa equivale a 540 rem por día. La dosis letal para un ser humano es de 400 rem totales. Sin la protección adecuada, morirías en menos de 24 horas simplemente por estar parado en la superficie. La misión Europa Clipper de la NASA, lanzada en 2024 y diseñada para orbitar y estudiar la Luna, lleva blindaje especializado para sus sistemas electrónicos, porque la radiación destruiría su electrónica sin él. Y aún así, fue diseñada para hacer sobrevuelos rápidos, en lugar de orbitar permanentemente, porque incluso el hardware más resistente no puede sobrevivir a exposición prolongada al ambiente que Júpiter genera alrededor de Europa. Ahora piensa en lo que eso significa para un ser humano de carne y hueso. Pero se pone peor. Supongamos que tienes el equipo, el blindaje contra radiación, el traje presurizado, el calentamiento necesario para los 160 grados bajo cero. Supongamos que puedes sobrevivir en la superficie el tiempo suficiente para hacer lo que los científicos realmente quieren hacer en Europa. Bajar. El hielo de Europa tiene entre 10 y 30 kilómetros de espesor según las estimaciones actuales. Nadie sabe con certeza exacta cuánto, porque ninguna sonda ha perforado, ni siquiera rozado, esa superficie desde abajo. El plan más serio que los científicos han propuesto implica un dispositivo capaz de derretir el hielo mediante calor nuclear, descender lentamente a través de esa capa helada durante años, y eventualmente llegar al océano debajo. Años. En el hielo. Descendiendo hacia algo que nadie ha visto jamás. Y mientras desciendes, el hielo a tu alrededor se mueve. Las mismas fuerzas de marea que calientan el interior de Europa no se detienen. El hielo no es estático. Las fracturas se generan y se cierran. En algunas regiones, el hielo más superficial se está renovando activamente, lo que significa que material del océano sube y material de la superficie baja. Un dispositivo descendiendo podría enfrentarse a cambios de presión, a cierres repentinos de los canales que está siguiendo, a ser atrapado en el hielo sin posibilidad de retorno. Y nadie podría rescatarte. No desde la Tierra, a 780 millones de kilómetros. No desde ningún lugar. Y aquí es donde todo cambia. Porque el océano de Europa no es agua tranquila esperando en la oscuridad. Es un sistema activo, dinámico, violento en sus propias escalas. En el fondo del océano terrestre existen estructuras llamadas fumarolas hidrotermales, chimeneas submarinas que exhalan agua supercalentada y minerales desde el interior de la Tierra. Fueron descubiertas en 1977, y lo que encontramos alrededor de ellas cambió para siempre nuestra comprensión de la vida. Ecosistemas completos, sin luz solar, sin fotosíntesis, sobreviviendo únicamente con la energía química que emerge de las profundidades. Tubos de gusano de más de 2 metros. Camarones ciegos. Bacterias que se alimentan de azufre. Vida en condiciones que antes considerábamos imposibles para la vida. Los científicos creen que el fondo del océano de Europa podría tener exactamente lo mismo. El calentamiento por mareas genera actividad geológica en el fondo del océano. Esa actividad podría crear fumarolas. Esas fumarolas podrían sustentar vida. Pero si hay fumarolas en el fondo del océano de Europa,
El océano no está durmiendo. Hay corrientes, hay química activa, hay circulación, y en un océano 2 veces más grande que todos los océanos de la Tierra, con kilómetros de profundidad que no hemos medido, con una presión en el fondo que podría superar los 1000 atmosféricos, con temperatura y química que no comprendemos completamente, lo que podría estar viviendo ahí podría no ser solo bacterias. Podría ser cualquier cosa. Esa ni siquiera es la peor parte. La peor parte es lo que no sabemos sobre la vida en Europa y lo que eso implicaría si existiera. En la Tierra, la vida tardó aproximadamente 4.000 millones de años en producir algo lo suficientemente complejo como para preguntarse a sí mismo, ¿qué es? Europa lleva 4.500 millones de años dando vueltas alrededor de Júpiter, con un océano líquido que potencialmente ha existido durante gran parte de ese tiempo, con energía química disponible, con los ingredientes básicos que en la Tierra fueron suficientes para arrancar el proceso. 4.500 millones de años es tiempo suficiente para que pase cualquier cosa. Los astrobiólogos hablan de esto con la cuidadosa y metódica cautela de personas que saben exactamente lo que están sugiriendo, pero que no pueden decirlo directamente sin que parezca ciencia ficción. Dicen cosas como, no podemos descartar organismos complejos, y la evolución en ese ambiente sería radicalmente diferente a la terrestre, y las presiones y condiciones podrían haber llevado el desarrollo biológico por caminos que no podemos anticipar. Lo que eso significa, traducido sin eufemismos, es que si hay vida en Europa, después de 4.500 millones de años de evolución en la oscuridad total, bajo presiones extremas, sin luz, sin punto de referencia con nada de lo que conocemos, esa vida sería completamente ajena a todo lo que la biología terrestre puede imaginar. No sabríamos reconocerla. No sabríamos qué hacer al encontrarla. No sabríamos si ella sabría qué hacer al encontrarnos a nosotros. En 2012, el telescopio Hubble detectó lo que parecían ser penachos de vapor de agua saliendo de la superficie de Europa en su hemisferio sur, material del océano interior, siendo expulsado al espacio a través de grietas en el hielo. 200 kilómetros hacia arriba, el interior de Europa literalmente respirando hacia el espacio. Si eso es cierto, y si hay vida en ese océano, entonces ese material orgánico podría estar ya en la superficie de Europa, en el hielo, en la exosfera, disponible para ser recogido sin necesidad de perforar nada, sin necesidad de descender. Y si hay vida en ese océano y en esos penachos, también hay algo más en qué pensar. Cualquier sonda que enviemos a Europa, cualquier perforadora, cualquier dispositivo, llevaría con ella microorganismos terrestres. Por más que la NASA esterilice sus equipos, la esterilización nunca es perfecta. Enviamos herramientas al mundo potencialmente más habitado del sistema solar además de la Tierra, y existe el riesgo de llevar vida contaminante de aquí. La contaminación no sería solo científica, sería el mayor acto de colonización biológica que la humanidad haya cometido, sin siquiera saber si hay algo ahí para ser dañado. Europa nos obliga a hacernos una pregunta que la humanidad nunca ha tenido que responder de verdad, no en teoría, no en filosofía, sino de forma práctica y urgente. Si encontramos vida en otro mundo, ¿tenemos derecho a tocarla? No la pregunta abstracta, la pregunta concreta, la decisión real. Llegar a un océano que lleva miles de millones de años evolucionando en perfecto aislamiento y decidir si abrimos la puerta, si metemos una sonda, si enviamos señales, si perturbamos lo que está ahí. Porque si la vida en Europa existe y es compleja, y si enviamos algo que altera ese equilibrio, no hay forma de deshacer eso. No hay forma de pedir disculpas a un ecosistema. No hay forma de explicarle a 4.000 millones de años de evolución que no teníamos malas intenciones. Y si la vida en Europa existe y es compleja, y si decidimos no ir, entonces nos quedamos aquí sabiendo que hay algo vivo en ese océano oscuro, algo que nunca sabrá que existimos,
algo que seguirá viviendo y evolucionando y muriendo en la oscuridad absoluta mientras nosotros miramos desde afuera, con el hielo entre nosotros, y el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. No hay una buena respuesta. Eso es lo que Europa tiene para enseñarnos. El universo no nos planteó este dilema para que lo resolviéramos fácilmente. Nos lo planteó para ver qué tipo de especie somos cuando el poder de actuar y el conocimiento de las consecuencias llegan al mismo tiempo. Y en este momento, en este preciso instante, la respuesta todavía no existe. Debajo del hielo, sea lo que sea que está ahí, sigue esperando, sin saber que nosotros también esperamos.